Bueno, le damos la bienvenida a Leandro Santoro, es politólogo, docente y también diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. ¿Qué tal, Leandro? Bienvenido. Gracias. Gracias por venir. Bien, tenemos para compartir un tuit, tengo entendido, del presidente de la Nación. A ver si lo compartimos ahora, por unos minutos. Sí, fue tremendo, fue muy llamativo, ¿no? Para algunos, Leandro, leer lo que escribía el presidente de la Nación en las últimas horas. Se lo contamos a los que no lo vieron. El único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos. Tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás. Yo resalto esto de las personas envilecidas. Bueno, en realidad de aislar a los envilecidos, ¿no? Porque esas dos palabras en una misma oración, como si toda aquella persona que está en contra del pensamiento de uno, no sé a qué se refiere bien con envilecidos, pero aislar a los envilecidos es algo que nos recuerda momentos terribles de la Argentina. ¿Cuál es tu primera mirada sobre esto? Yo espero que el presidente no lo haya escrito, porque como ustedes deben saber, estas ideas se tomaron de Mein Kampf, el libro que dio origen al hitlerismo, ¿no? Escrito por Adolfo Hitler. Creo que el presidente, si es consciente de lo que dijo, debería haber pedido perdón en público. Porque el presidente tiene que gobernar para todos los argentinos, no puede personalizar. El debate político en la Argentina se construye a partir de las ideas, de los intereses, de los valores, nunca de la persona. Primero, ¿quién define que una persona es envilecida o no es envilecida? Segundo, el presidente que venía a cerrar la grieta y hablaba de la paz y la revolución de la alegría, supuestamente inspirado en Mandela, lo termina citando Adolfo Hitler para decir que hay que aislar a las personas que le hacen daño al cuerpo social. La verdad, ojalá que no lo haya escrito. Igual lo haya escrito él o no lo haya escrito, que no se haya retractado y que no se haya disculpado públicamente, me parece que también es un gesto. Leandro, es un gobierno que no tampoco discute ideas ni soluciones con ningún opositor. No, con nadie. Ni entre ellos discuten las ideas y las soluciones. Porque justamente creo que la primera característica que uno tiene que resaltar cuando analiza el gobierno de Cambiemos es la dificultad que tienen los distintos integrantes y los distintos sectores del proyecto de poder para ponerse de acuerdo. O sea, Macri tiene más problema con el círculo rojo y con el sector que lo puso en el poder que con la oposición y con los sectores sociales que está excluyendo a la miseria y a la exclusión. Entonces, la verdad, para mí hay un punto que es clave. Estos tipos dijeron durante la campaña electoral que ellos tenían una visión de la Argentina estratégica, profunda, de largo plazo, sostenida en valores, en ideas. Bueno, construyeron sobre el marketing político. En la gestión se demostró que nada de esto era cierto. O sea, porque yo estoy en contra del rumbo que se trazó, si querés, dogmáticamente. Dogmáticamente ellos tenían una visión de libre mercado, cercano a los intereses de los Estados Unidos, muy crítico con la idea de la construcción de lo colectivo, un perfil mucho más meritocrático, más individualista, pero no tenían definiciones concretas en términos de políticas públicas o en términos de intereses reales. Viste que eran difusos en la campaña electoral, decían hoy una cosa, al otro día decían otra. Ahora, en la gestión de gobierno, esto vos lo tenés que definir. O sea, las políticas públicas, tu programa de gobierno tiene que ser consecuencia de un proyecto de país. Y no alcanza con ser dogmático y pedirle a tus funcionarios que orienten las políticas más o menos hacia el libre mercado y más o menos hacia lo que sería la contracara de lo que ellos determinan que es el populismo. Vos tenés que tener definiciones fuertes. Y el principal problema que este gobierno tiene es que, ¿viste esto de que avanzan y retroceden? O que están todo el tiempo como justificándose, diciendo, viste, eximiéndose de culpas, diciendo que ellos son un gobierno que a diferencia de otros gobiernos no te mienten. En realidad están tratando de disimular sus carencias. Y su principal carencia es que no tienen ideas. Ellos ni siquiera saben cómo hacer realidad ese sueño dogmático y general, digamos, con el cual trataron de convencer un sector de la sociedad que había que ganar. ¿Eso con qué crees que tiene que ver? Yo pienso ahora en que la mayoría de ellos son personas que de pronto no vienen de la política desde la infancia, de familia, de política, sino de empresarios, por ahí familia de... Está bueno eso ingresaron en la política, se habla de Frigerio, ¿no? Como el ministro más político de todos, cuando el resto no lo es. ¿Crees que esa puede ser una razón o cuál? Porque sí, es una buena aproximación la que haces. ¿Sabes por qué, Dani? Porque los intelectuales orgánicos de este proyecto son los periodistas y los agentes económicos que operan en los medios de comunicación, los mal llamados periodistas económicos. Los tipos que le piensan al proyecto económico que hoy está gobernando, el proyecto económico, cultural y político, son las plumas del Clarín y La Nación, son los economistas, los consultores de la Citi, Broda, Melconian, ¿no? Son los que le dieron letra a la nata, ¿no?
A mí hasta me llama la atención y me asusta ver cómo el presidente repite argumentos tan simplones como el que utiliza un periodista como Lanata. A mí que Lanata diga las cosas que dice no me preocupa, forma parte de las reglas del juego. El tipo es periodista y busca hacer rating. Ahora, que el presidente de la Nación o que su jefe de gabinete tomen esos argumentos para explicar un proyecto de país, de verdad me parece muy triste. Entonces, esto que decís es clave. Ellos no tienen una visión del país. Ellos tienen, yo siempre digo, una definición genérica, dogmática genérica, ¿no? Que es un poco la línea que viene de los Estados Unidos, que se construye tanto en Brasil como en Ecuador, como en Uruguay. O sea, supuestamente tiene que haber una derecha moderna y republicana que sea la contracara de los populismos que llevaron al exceso de gasto público, ¿no? Y a generar pretensiones que en realidad las democracias occidentales y periféricas como la nuestra no pueden tener. Y desde ahí construyen. Pero la verdad es que por eso son mejores para ganar elecciones que para gobernar. Porque en términos comunicacionales, cada tanto le pegan, ¿viste? Se montan algún argumento y parece que toman la iniciativa y avanzan. Pero bueno, después se chocan contra la realidad. En términos comunicacionales, al día de hoy, teniendo en cuenta que volvimos al fondo, bueno, todo lo que está pasando, que todo aumenta a diario, en términos comunicacionales les ha ido muy bien. Lo han manejado. Bueno, resignifican todo. Por ejemplo, que ellos planteen el acuerdo con el fondo como un éxito y que propongan después vendernos a los argentinos el nuevo acuerdo como consecuencia de que se cayó el acuerdo anterior como un éxito, habla de dos cosas. De un importante blindaje mediático que tienen, porque la prensa hegemónica obviamente no les preguntan ni les repreguntan ni los ponen en situaciones de incomodidad, esto por un lado. Y por otro lado también habla de una suerte de infantilismo intelectual que a mí me sorprende mucho. Me sorprende porque no puede ser que la derecha lo mejor que tenga para proponernos sea estos argumentos, estos comunicadores, estos conceptos. Es muy pobre todo. Yo creo que los liberales de verdad deben estar avergonzados de haber votado a un gobierno de esta naturaleza. Leandro, ni hablar de alejarse de nuestra identidad sudamericana. Es un gobierno que se alejó completamente. Totalmente. Ellos tienen en mente la chilenización de la sociedad argentina. Yo lo he dicho varias veces para mí, ¿no? Y fíjate la actitud patética del presidente de Chile, Piñera, mostrándole al presidente Trump la bandera de los Estados Unidos. No sé si vieron la foto, que fue Trump, en realidad fue Piñera a verlo a Trump y le mostró que había un pedacito de la bandera norteamericana que hacía la bandera chilena, mostrando que Chile era parte, si querés, digamos, del imperio norteamericano. Es una visión que está desprendida de cualquier pretensión de soberanía nacional, es una visión que está desprendida de cualquier idea de integración regional, porque lo que busca en realidad, y esto es lo más triste de todo, es construir un proyecto de poder para contener a las masas populares y para insertar a América Latina en una globalización insolidaria, en una globalización que solamente favorece a los sectores concentrados del capital y que no genera derrame ni en términos de producción. Sí, valores objetivos de ascenso social no tampoco. No. En Chile vos no tenés movilidad social ascendente, la tasa de sindicalización que tenés es la más baja de América Latina, la tasa de la desigualdad social es una de las más fuertes de América Latina, no tenés salud y educación pública, hay una mercantilización total del sentido común y del debate, todo es cuánto tenés, cuánto valés. Por eso es incomprensible, por ejemplo, del otro lado de la cordillera, los debates que damos acá en defensa de la educación pública. Ellos, digamos, y es algo que los liberales de acá o los neoliberales de acá tratan todo el tiempo de importar. Tratan de importar la idea que las cosas no se te pueden regalar. Entonces hay gente humilde que te dice, bueno, yo no puedo pagar la factura de luz, pero por lo menos no me mienten, porque antes me regalaban los servicios públicos. Y esas ideas a veces duele cuando uno las escucha de parte de los que son víctimas de estas políticas de recorte, porque la idea meritocrática y además mercantil, digamos, de la política, ¿a qué te lleva? A que vos creas que de verdad que si hay una política de redistribución del ingreso te están regalando algo. Y que no tengan, o sea, ¿te das cuenta? O sea, ellos no hablan de derechos, ellos hablan de libertades. Porque los derechos implican que el Estado interviene y redistribuye y toca intereses. Sí, y además es algo que no es cierto, es un concepto. Bueno, acá tenemos la foto que vos mencionabas, ¿no? A esto te referías. Sí. Que además es algo que no es cierto, porque en realidad es decisión de un gobierno subvencionar, destinar partidas a determinados sectores, a subvencionar el transporte o a lo que sea, ¿no? A un seguro de desempleo, bueno, a miles de cosas. Eso no significa que esto sea un regalo. Si se le da a otro sector, entonces es un regalo para otro sector. Hay que verlo de esta manera porque es un concepto que está muy grabado a fuego y en realidad tampoco es cierto, ¿no? Es muy confuso. ¿Qué tienen en la cabeza? Ellos quieren de verdad dinamitar el régimen de seguridad social que es de la Argentina. Ellos van hacia esa dirección. Entonces, para tratar de bajar los niveles de resistencia y naturalizar esta desigualdad,
construyen argumentos que los van inoculando como ideas o como valores en los distintos dispositivos que tienen de construcción del sentido. Entonces, esto que decías vos, Dani, que me parece es una de las claves que explica el proyecto cultural, porque el macrismo no es un proyecto político, ni siquiera es un proyecto de poder, pero en términos culturales me parece que está bastante acabado. Trabaja sobre la idea de la mercantilización de la sociedad. Entonces, digámosle a la gente, el Pacto Democrático en la Argentina se funda sobre la premisa de que los sectores más pudientes de la sociedad van a bancar a los sectores menos pudientes para tratar de igualar las condiciones de origen y para tratar de achicar la brecha entre los distintos sectores sociales. Eso fundó la democracia argentina, podríamos decir, desde 1916, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con el guardapolvo blanco, incluso antes, porque los liberales, por eso yo hago mucha distinción entre los liberales y los neoliberales. Los liberales históricos de la Argentina, a pesar de que tenían una mirada elitista, digamos, tenían una vocación incluyente, por eso la educación pública cumplió el papel que cumplió. Entonces, ese pacto democrático, ese pacto social que parte de la premisa que nosotros somos un conjunto, somos una sociedad, somos un colectivo, no somos individualidades que competimos entre nosotros para escalar en la pirámide social, es lo que funda la democracia argentina. Y eso es lo que estos tipos quieren destruir. Cada vez que dicen que el problema de la Argentina son los últimos 70 años de fracaso, hacen referencia precisa a la idea de la sociedad democrática igualitaria que fundó el peronismo, de la democracia social del peronismo, van contra eso. Claro, pero tenés al presidente que habla de las universidades que se crearon en el conurbano y dice que se crearon lugares de militancia y no centros de excelencia académica. Claro. ¿No? Refiriéndose a la educación pública. Bueno, o que tuviste la mala suerte de caer en la educación pública, que he dicho anteriormente, y la gobernadora Vidal diciendo que para qué habríamos universidades y total todos sabíamos que los pobres no accedían a la universidad. Porque el concepto es que el bien público de la educación pública, el bien público, el bien social, se tiene que mercantilizar, se tiene que vender y comprar como cualquier mercancía en el mercado. ¿Se entiende? Y esto, a priori, muchas veces parece del sentido común, porque estos tipos construyen sentido, porque se montan sobre el sentido común del capitalismo, que es el sentido que lamentablemente todos nosotros usamos. Entonces hay mucha gente que, perjudicada por este razonamiento, por esta lógica, la termina repitiendo. Por eso es tan importante entender que la batalla es cultural. Cuando nosotros hablamos de bienes públicos, de bienes sociales, de lo que hablamos son de derechos y de garantías, no solamente de libertades. Hablamos de un Estado que funda un orden democrático sobre la premisa de que tiene que ayudar a los más desfavorecidos a ascender socialmente. Fundamos un Estado democrático sobre la premisa de que no hay castas. Disculpa que te interrumpa, algunos votantes de Cambiemos, ¿no vieron esto que estamos planteando ahora sobre Macri en el 2015? Algunos no lo vieron y algunos creyeron deseable el horizonte ético que proponía en la campaña el actual partido de gobierno. Es complejo. Porque ellos, por ejemplo, cuando hablaban en español en el programa de Fantino, te decían que iban a garantizar todos los logros del kirchnerismo. Pero cuando hablaban en inglés en los hoteles internacionales para los inversores extranjeros, como el caso de Sturzenegger, confesaban lo que les había dicho Durán Barba, de que iban a aplicar un programa económico que iba a generar desempleo, marginalidad y hambre, pero que no lo podían decir. Esto es un video que circula por las redes. Está Entonces, conocido. Este dispositivo de decir una cosa y decir lo contrario, y que en esta... A ver, facilitado por el blindaje mediático también, Adrián, porque ¿por qué se puede mantener tanto tiempo la ambigüedad? Porque tenés todo un sistema que funciona en la lógica de la complicidad. Todo el tiempo Macri mintió, y al mismo tiempo muchas veces Macri dijo la verdad y advirtió que iba a hacer esto. O sea, la contradicción y la ambigüedad fue posible porque hubo un dispositivo de poder muy fuerte que trabajó para que, a pesar de estas contradicciones, Macri pueda hoy ser presidente. El problema es que, como te decía hace un rato, Macri demostró que es muy hábil para comunicar, para decir una cosa y decir lo contrario en un mismo reportaje, pero no es tan hábil para gobernar, porque no solamente excluye a la mayoría de la población, sino que incluso no contiene ni siquiera al núcleo duro de sus votantes. Leandro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, ha sido un placer.